Hey, ¿qué lo que, gente? Hoy vamos con otro video. El video de hoy va a ser acerca de la pelea entre Islam Makhachev versus Ian Machado Garry. Y es que esta pelea, no sé, tuve una sensación bastante diferente al tipo de pelea de campeonato. No sé, sentí una vibra media rara. Incluso tuve un déjà vu cuando Ian estaba remontando la pelea y yo me quedé como, no me digas, tío, que este pedazo de hombre va a ganarle a Islam Makhachev, joder. Y estaba un poquito nervioso, pero al final como que cuando Islam lo agarró en ese quinto asalto, mi cuerpo se relajó un poquito y esa tensión se fue un poquito al carajo. Pero realmente esta pelea nos enseñó bastante de Islam Makhachev, también nos enseñó parte de Ian Garry, pero también nos deja la incertidumbre. ¿Será Islam Makhachev capaz de hacer o cumplir la cosa que él está diciendo? ¿Qué está diciendo Islam Makhachev? Pues resulta que Islam Makhachev ha estado diciendo, bueno, yo quiero llevar ese récord de victoria consecutiva dentro de la UFC a 20. Y en esta pelea me generó esa duda. ¿Será Islam Makhachev bastante fuerte, bastante habilidoso o contundente como para mínimo poder ganar esas peleas, aunque sea por lo mínimo? Y es que muchas dudas no han salido de esta pelea, pero realmente Islam Makhachev es un peleadorazo porque realmente ha ganado esta pelea a base de sus herramientas, porque a diferencia del peso ligero, en esa división Islam era era el más fuerte por lo general. Por ejemplo, con Moicano se veía gigante, incluso pesó más que él. Pero en términos generales, Islam Makhachev en esa división era el más grande la noche de la pelea. Pero ese no es el punto. Y es que Islam Makhachev acaba de sacrificar esa ventaja física que tenía en esa división de peso ligero para irse a una división que literalmente Islam no es... No voy a decir que no cuadra en esa división, pero la ventaja física que tenía en la otra división se ha ido. Así que Islam Makhachev depende mucho de las habilidades actualmente. El problema con esto es el siguiente, y es que ahora Islam Makhachev se ve más vulnerable, y cuando tú solamente dependes de tus habilidades, hay veces que te puede fallar lo físico. Y en estos niveles de UFC, la élite, muchas veces eso puede hacer la diferencia en una pelea. En esta pelea vimos que a Islam Makhachev lo físico le costó más. Además, Islam Makhachev es una persona que está entrando a una edad. Ya tiene 34 años. Posiblemente cuando vuelva a pelear sea una persona de 35 años. Y las cosas se complican a partir de aquí, porque no es fácil mantener el nivel físico, y las habilidades por lo general no se va como que ya todo eso está como ya dentro del sistema, ya las habilidades está ahí, la experiencia está ahí, pero si el cuerpo no te ayuda, posiblemente termine cayendo. Pero bueno, esas son teorías mías. Pero a lo que iba es lo siguiente. Y es que Islam en ese quinto asalto se notó bastante cansado. Incluso Islam se podría decir que ganó esa pelea por sus cojones, por sus huevos, porque utilizó toda la energía que tenía en ese último derribo que, gracias a Dios, afortunadamente lo logró. Incluso logró meter los ganchos y ahí pudo llevarse la pelea. Pero la pregunta es, si no hubiese podido hacer o no hubiese podido derribar en ese momento y meter los ganchos, ¿qué hubiese pasado con Islam Makhachev?
porque lo vimos bastante cansado, se le notaba respirando profundo. Y si mirábamos a Ian estaba como, bueno, fresco. Estaba como que lo habían sacado de la pecera. Y realmente fue una pelea bastante complicada para Islam, que a base de todas sus herramientas pudo ganar. Pero la pregunta del siglo es, ¿realmente Islam Makhachev podría ganar estas 3 peleas siguientes con facilidad? No, pero la podría ganar. Porque mi duda está, por ejemplo, dentro de las 3 personas que Islam tendría que enfrentar, por ejemplo, en este caso fue Ian Garry, Carlos Prates y Michael Morales. Ian, a nivel de IQ y de inteligencia dentro del octágono, podríamos ponerlo que arriba. Pero Ian tiene una cosa, y es que Ian no es una persona que finaliza por lo general sus peleas. Incluso Islam Makhachev, en el promedio de finalizaciones, es una persona que finaliza más que Ian. Pero a lo que iba es lo siguiente: ¿qué pasaría si Islam se ve en esa situación o en situaciones similares que se vio en esta pelea con alguien que podría acabar la pelea? Por ejemplo, Carlos Prates con una te manda a dormir. Michael Morales, yo creo que el poder de Michael no creo que llegue a ese punto de Carlos Prates, pero es un poder que está bastante cercano. Y cada vez que Michael toca a alguien bien, como que se desesperan. Eso es cualquiera que sea asesino te agarre. Pero a lo que iba es que los siguientes rivales de Islam Makhachev sí tienen ese factor X y tienen ese punto de acabar las peleas. Además, Dana White estaba diciendo en la entrevista post pelea, es que este muchacho Ian Garry debió salir en ese 5º asalto, arrancarle la cabeza a Islam, pero no tiene instinto asesino. Y realmente Dana tiene razón, porque en ningún momento yo sentí que Ian tenía como esa mala intención de te voy a arrancar la cabeza, boludo. Sino que Ian se le veía como, no sé, como bastante pacífico. Incluso yo considero que si Ian hubiese apretado en ese 5º asalto, podríamos estar hablando de algo diferente. En el caso mío quería que ganara Islam, porque es que Ian, no sé, tiene una personalidad un poco pedante, hace cosas raras, no sé. O sea, yo quería que ganara Islam, pero realmente yo veo que Ian pudo hacer más en esa pelea, y creo que si hubiese hecho más hubiese podido llevársela, porque es que ya físicamente Islam Makhachev estaba un poco jodido ya en el 4º y 5º, especialmente en el 5º, que ya que se veía totalmente cansado. Y como dije, una persona con instinto asesino, una persona como Carlos Prates, Michael Morales, ese tipo de persona que su mente es finalizar la pelea. Si hubiesen olido ese tipo de situación, si le hubiesen dicho, pero míralo como él está y mírame a mí, porque Ian estaba fresquecito. Incluso yo creo que Ian podría haber peleado un round más. Así estaba Ian de fresco y no lo aprovechó. Pero bueno, esos son errores de él, y eso que Ian es una persona con un buen IQ de pelea, pero considero que estuvo demasiado pasivo. Incluso por momentos la pelea se tornó bastante aburrido, y eso que la pelea se tornó aburrida muchas veces en parte peleando de pie, imagínense ustedes, y es porque Ian no quería tirar o estaba demasiado precavido. Islam simplemente no estaba tirando tampoco. Incluso no sé cuánto hubo, si fue 1 minuto o 2 minutos enteros, literalmente de ellos dos parados, siendo finta nada más. Pero Ian le faltó volumen realmente, curiosamente. Pero el problema de sus próximas peleas, que no sabemos quién será, si Carlos Prates o Michael Morales, ahí Islam sí tendría que tener más cuidado. A nivel de derribo, Ian hizo un buen trabajo defendiendo los derribos. Defendió creo que la mitad, creo que fueron 14 y defendió 7. O sea, hizo un bastante buen trabajo. El problema está en que, por ejemplo, si Carlos Prates le defiende algunos derribos y mantiene la pelea de pie por suficiente tiempo, esto podría ser lapidario.
El mismo caso para Morales, así que iremos viendo qué le depara para el futuro a Islam Makhachev y también qué le depara para el futuro a los contendientes de esta división. Posiblemente se haga una pelea entre Michael y Prates o Perle Prates y después Morales. Por ahí andan las cosas. Pero bueno, este video es un video bastante breve, no me expresé como quise porque lo estaba haciendo sobre la marcha, pero it doesn't matter, se entendió. Realmente Islam Makhachev es un peleadorazo, pero aquí se veía, yo podría decir que hasta se veía pequeño delante de Ian Garry. Y Ian, bueno, enano no se veía, pero estaba ahí. Incluso yo podría decir que Ian estaba un chin más grande físicamente. Evidentemente es más alto, pero se veía un poco más grande en esta pelea. Pero realmente Ian no es el más grande de la división. El más grande de la división es Michael Morales. Así que podría complicarse aún más ese asunto. Pero bueno, cosas que pasan. Así que hasta aquí el video, me despido, adiós.